Vale, se está metiendo todo el mundo. Vale, ahora faltan 2 personas más por admitir. No sé si... Y uno más. Hola, buenos días a todos. Ahora estamos terminando de admitir gente y ahora me presento y os cuento un poquito de qué va a ir todo. Buenas tardes. Vale, pues vamos a empezar. Antes de nada, me presento, ¿vale? Algunos ya habéis hablado conmigo, a otros no os conozco, por lo menos no me suenan todos los nombres. Soy Javier Santos y soy formador en CUP. Estoy en la parte de Data Scientist del máster de Big Data y esta charla es un poco para mostraros un poco de qué es esto de NLP y cómo se suele tratar. Es una breve introducción, ¿vale? Hay mucha literatura escrita acerca de los... ¿Sí, Javier? Vale, no sé si me querías comentar algo, pero bueno, seguimos. Básicamente, hay mucha literatura actualmente escrita sobre NLP, seguramente muchos hayáis oído o habréis leído mucho acerca de estos temas. Al final, siempre que sale una cosa, por así decirlo, novedosa, pues que menos tener una pequeña introducción, ¿vale? Entonces esto es de lo que vamos a tratar hoy, un poquito qué es el NLP, ¿vale? En qué se basa, ¿vale? Al final es importante no solo conocer cuál es la técnica o cómo tenemos que aplicarlo, sino en qué proceso se ha basado para transmitir la información al ordenador, unas pocas técnicas que se utilizan, qué modelos de Machine Learning se suelen aplicar y luego veremos un ejemplito práctico que no será especialmente largo, pero por lo menos para que vayáis familiarizándoos y si queréis probar en vuestras casas, pues podáis realizarlo, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda, escribidla por el chat. Yo estoy con 2 monitores, entonces os puedo leer a la vez que escribís, así que no hay problema. Y si no, al final de lo que sería la conferencia, dejamos 10 minutillos para preguntas para que podáis preguntar sin ningún miedo y demás. Yo no soy sé bastante de este tema, pero a lo mejor hay alguna pregunta que no sé responder, en cuyo caso pues me la apunto y me decís un correo donde os pueda responder y os envío la respuesta sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar a qué es esto de NLP, ¿vale? Que si estáis un poco en el mundo de Data Scientist, habréis podido leer muchos artículos y hay ahora mismo un mogollón de información que podéis consultar. Pero básicamente, ¿vale? NLP es una abreviatura para procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing en inglés y pues obviamente es un campo de computación en el cual lo que buscamos es enviar información al ordenador
que esté escrita, ¿vale?, por un usuario. Entonces, por ejemplo, si yo al ordenador le digo hola, ¿qué tal? O me ha gustado mucho este producto, yo tengo que saber transmitirle a mi modelo de Machine Learning si le ha gustado o no le ha gustado o qué información es la relevante de esa frase. Porque el producto A me ha gustado mucho, lo relevante es mucho y el producto. Y el sí o el no. El resto de información, como se suele decir, son conectores en las frases y al final no es una información que nos vaya a ser relevante a nosotros. Pero claro, obviamente, si hay una persona que está escribiendo, sobre todo esto seguro que lo habéis notado, que estéis con WhatsApp, le escribís una broma a un amigo o similar y no se entiende. Obviamente, esto es debido a que hay unas dificultades en el procesamiento del lenguaje natural. ¿Vale? Antes de entrar a los casos que se suelen utilizar o demás, quería pararme a mostraros este tipo de dificultades, porque al final todos sabéis lo que es hablar, sabéis lo que es escribir, no tenéis ningún problema con eso, pero a la hora de transmitir ese sentimiento al ordenador o esa información al ordenador sí que existe un problema, porque este producto me ha gustado mucho, ¿vale? Si lo escribimos de forma afirmativa y estándar, pues dirás, este producto pues le ha gustado mucho, está bien, ¿vale? Tiene una valoración alta. En cambio, si yo digo de forma irónica que este producto me ha gustado mucho, pues entonces ahí tenemos una connotación, ¿no?, de negatividad a una oración que en un principio es afirmativa. Entonces vamos a pararnos un segundo a leer estas dificultades. ¿Vale? Por un lado existe la ambigüedad. ¿Vale? Como ya os podéis imaginar, una palabra puede tener varios significados en el mismo idioma y dependiendo de quién o, mejor dicho, cómo nos están transmitiendo el mensaje y en el entorno en el que nos encontramos, existe esa ambigüedad. Es decir, por ejemplo, en España, tú puedes decir, oye tío, ¿qué tal todo? Pues tío no tiene por qué ser tu tío carnal, sino que puede ser, pues te estás refiriendo a un amigo de forma vulgar, por así decirlo. Y ahí tú haces la traducción. Si, por ejemplo, estamos haciendo traducción al inglés, lo traducirías como uncle, ¿no?, en un principio, pero tampoco es la expresión que a lo mejor estás buscando en inglés. Si estás en un tema más coloquial, pues a lo mejor puedes decir que sea bro, la traducción, plan de hermano o similar. Esto es una de las primeras ambigüedades que podemos encontrar. ¿Vale? Si estamos a la hora de hablar y de traducir ondas, que es al final lo que es nuestra voz, a un texto, también podemos tener problemas, ¿no? Porque al final tú lo que tienes es una onda y la intentas traducir. Pues puede haber una pequeña interferencia o puede haber una palabra o una forma de hablar que no te esté cogiendo totalmente esa información. ¿Vale? Obviamente también existe otro problema y quizá con el castellano esto no ocurra, pero cabe destacar que no todos los lenguajes tienen separación de palabras. ¿Vale? Si yo no sé cuándo termina una palabra en un LP para estar haciendo la traducción, no sé cuándo tengo que cortar una frase o cómo tengo que tratar esa misma información. El chino mandarín, ¿vale?, no tiene separaciones entre palabras y eso es algo que nos puede hacer bastante más complejo a la hora de traducir, por ejemplo, al castellano o al inglés. Obviamente, parecen cosas que en un principio no parecen, no sé cómo decirlo, no es tan complicado a lo mejor, o lo piensas y dices, pues ostras, tiene todo el sentido del mundo. Pero hasta que no lo piensas y hasta que no lo tienes que transmitir al propio ordenador, la verdad es que es algo que no te planteas, ¿no? Joder, yo escribo hola, ¿qué tal?, en el ordenador y el ordenador hará lo que tenga que hacer por detrás.
pero el problema ya se ha tratado, ya se está más o menos solucionando y existen formas de realizarlo. Por otro lado, ¿vale? También existen problemas de NLP, de procesamiento del lenguaje natural, no solo en una onda o en un texto, sino que también podemos tener o querer sacar información de una fotografía. Y entonces detectemos palabras o busquemos una imagen que sea una palabra dentro de la imagen. Ahí, si la imagen no es nítida, también tenemos un problema a la hora de identificar qué letras o qué palabra están apareciendo en esa imagen. O, por ejemplo, si hacéis un modelo de escribir que hay en una imagen, podéis comprobar que dependiendo de vuestro espacio de entrenamiento, pues a veces una mujer pues la confunda el modelo con otro objeto, o un hombre lo confunda con otro objeto, o de repente tú ves que es una tarta claramente y te está diciendo que está viendo una señal de tráfico. ¿Eso por qué es? Pues porque al final te faltan datos de entrenamiento. Esto seguramente los chicos que ahora mismo estáis con el TFM os estaréis dando cuenta que los que estáis más en la parte analítica, los datos de entrenamiento son muy importantes y si no disponemos de todos ellos o de un amplio abanico, el problema se puede complicar mucho, pero a unos niveles interesantes, cuanto menos, llamémoslo así. Una vez visto esto, las dificultades, ¿no? Y un poco qué es NLP, al final NLP son muchas cosas, ¿no? Como habéis visto, hemos hablado de ondas, hemos hablado de texto, hemos hablado de imágenes. El NLP no está tan relacionado con las imágenes, pero se puede aplicar temas de NLP sobre imágenes. Vamos a ver cuáles son los casos de uso que suelen ser más utilizados en empresa, ¿vale? Por aquí los tenemos, ¿vale? Y al final, pues uno de ellos es síntesis del discurso. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, a nosotros nos dan un texto muy grande y lo que buscamos es hacer un resumidor, por así decirlo, de ese texto enorme que nos permita poder entender en muy poco tiempo y en muy pocas líneas qué se está diciendo. Entonces esto ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, si te dan un documento de 200 hojas, pero puedes leer un pequeño resumen o un breve resumen antes de saber si vas a necesitar o no ese documento, pues obviamente mucho mejor. No tienes que entrar, leerte un documento que a lo mejor, pues eso, son 200 hojas de documento, dices, a ver si está la información, si sí, si no, parece interesante, no parece interesante. Entonces, obviamente esto nos viene bien. Análisis del lenguaje es otro de los casos de uso que más sobre los que se puede aplicar. ¿Qué queremos decir con análisis del lenguaje? Al final es comprender qué está diciendo un texto. Seguramente, ¿vale? Hayáis oído alguna vez el tema de sentiment analysis o clasificación de emociones. A lo mejor si habéis estado leyendo un poco de esto. En ese caso, bueno, nosotros tenemos una frase y queremos buscar qué sentimiento entre comillas, está relacionado con esa oración. Depende de cómo y de cuánto, sobre todo del dataset, ya veréis que a lo largo del tiempo me refiero mucho a este tema, pero sobre todo dependiendo del dataset que tengamos, pues podemos clasificar en positivo, negativo, neutro, podemos utilizar un clasificador de 6 emociones, o en 8 o en 10, o si nosotros tenemos la propia información y deseamos taguearlo, pues tendremos todavía más información que podamos o hacer un modelo, por así decirlo, más rico, ¿vale? A la hora de comprensión del lenguaje, esto también es curioso porque queremos también comprender o poder traducir, ¿vale? Comprensión del lenguaje, traducción, al final todo está muy relacionado, ¿vale? Entended que algunos van a estar con solape los casos de uso, entonces
Bueno, si no os preocupéis por eso. La comprensión del lenguaje puede estar más relacionado con eso, pues con la traducción automática, o puede estar con reconocimiento del habla. Depende un poco de cómo se quiera enfocar, pues hay cosas que te caen dentro de uno, dentro de otro o dentro de los dos. Pero bueno, al final comprender qué está diciendo, pues, lo mismo que el análisis del lenguaje, un análisis del sentimiento, pues puede ser, es importante al final. Reconocimiento del habla. Esto también es importante cuando, por ejemplo, están en un meeting hablando varias personas, ¿vale? Y tenemos que subtitular ese meeting. Entonces nos interesa saber quién está hablando en qué momento. Para, por ejemplo, esto es muy típico de los subtítulos, ¿no? Que te ponen a lo mejor el nombre de la persona que está hablando o te cambian de color el subtítulo y ahí, pues, identificar qué persona está hablando en qué momento es importante. Porque al final tú quieres transmitir la información en ese meeting de la mejor forma posible. Entonces, punto número uno, necesitas saber qué persona está hablando y la persona seguramente que esté viendo el programa, que esté leyendo los subtítulos, necesite saber qué persona está hablando. También, obviamente, la transcripción de ese texto, que es luego más adelante ya en la síntesis de voz, que lo pasamos a texto, es importante poder, eso, una persona que a lo mejor no tenga posibilidad de oír, que pueda leerlo, pues hombre, la verdad es que seguramente le venga bien, ¿no? Como se suele decir. Generación de lenguajes naturales. Al final podemos generar otros lenguajes. De hecho, seguramente hayáis oído hablar de, creo que se dice Esperanto, que es una síntesis del lenguaje artificial, que no es un lenguaje que ha ido evolucionando, sino que fue creado, creo que en el siglo XX o en el siglo XIX. La verdad es que ahora me bailan un poco, hace mucho que no leo sobre este idioma, pero era un idioma que se supone que era fácil de aprender porque lo que habían hecho era sintetizar la información de los distintos lenguajes y llevarlo a uno que fuese fácil para todo el mundo. La verdad es que este idioma, pues ahora mismo, como es artificial, no se ha generado de forma materna, por así decirlo, que es como aprendemos muchas veces los lenguajes, pues porque mi padre o mi madre o estoy en un entorno de trabajo que hablan ese idioma, pues no ha cuajado, ¿no? Por así decirlo, el tipo de lenguaje, pero se puede generar un lenguaje y se puede generar de forma automática y para esto todo esto se utiliza en NLP. Hay una cosa que creo que a lo mejor no he dicho, pero hay que tener clara, NLP no es solo aplicar modelos de Machine Learning sobre unas frases o sobre unas oraciones o sobre una onda, sino que NLP es un poco más, va más allá, no tienes por qué aplicar un modelo de Machine Learning siempre para la resolución de un problema de NLP. Tú puedes hacer, en el caso de la síntesis del discurso, un resumido de texto, pero que no tenga que utilizar un modelo de Machine Learning, sino que busca las palabras más destacadas con un método que veremos más adelante que se llama DF y eso es lo que muestra. Oye, pues este documento tiene esta y esta palabra que son importantes. Seguramente hayáis visto nubes de palabras como la que tenemos aquí arriba. Un segundo que os la enseño. Esta nube de palabras que estáis viendo aquí está, ¿qué es lo que hace? Buscar las palabras más destacadas en un sitio, pues en este caso será un texto de NLP. ¿Y qué es lo que sale más destacado? Pues NLP, Natural Language Processing, Learning, Text. Al final, ¿saben? Pues eso, será seguramente que cuando se hizo esta imagen, el documento que se utilizó era un documento de, por lo que parece, de aprendizaje, ¿no? Al final, como podéis ver, la palabra learning está bastante destacada. Obviamente, si estás hablando de NLP, language y natural, tiene que estar destacado porque es la abreviación. Y bueno, vamos a seguir un poco con los casos de uso. Hemos hablado de la traducción automática. También, bueno, no, perdón, íbamos por traducción automática. La traducción automática, ¿en qué se basa? Tú le das una frase y él te la traduce a otro idioma. Aquí hay un punto que destacar y es que antes de realizar la traducción, ¿vale?
parece que dices, vale, pues tengo este idioma, lo paso a este otro. Pero no sabes siempre si ese idioma al que te va a llegar va a ser el idioma que tú estás pensando. Hay que indicar también el idioma sobre el idioma origen, por así decirlo. Cuando, de hecho, si en algún momento hacéis un traductor de idiomas, veréis que las funciones, por ejemplo, el traductor de Google te dice, oye, insértame el idioma de origen, pues normalmente suele ser el inglés, y el idioma al que tengo que traducir. Si tú haces lo mismo con un NLP, intentas hacer un traductor automático, necesitas saber cuál es el idioma de origen. Luego, tema de chatbots. Esto es sabido por todos que te ponen un robotito que te escucha, que tú le cuentas cosas y él te va respondiendo. Esto también se hace en técnicas de NLP. Hay ejemplos, podéis buscarlos si queréis, acerca de hacer un chatbot en Telegram, que suele ser bastante sencillo y bastante divertido de implementar. Se utilizan, bueno, las librerías, ahora cuando pasemos a la parte más técnica, aumentamos las librerías que utilizaremos, que se utilizan normalmente. Temas de recuperación de la información. A la hora de cuando tú pierdes, por ejemplo, esto a lo mejor no siempre, pero en un disco duro tú puedes perder información o perder bits y puedes recomponerlos. No es un lenguaje natural como tal, pero sí es el lenguaje que tiene el ordenador. Aquí puedes aplicar técnicas de NLP para poder recuperar esa información. Obviamente, si has perdido palabras en un texto, también hay modelos que te permiten recuperar esas propias palabras. No obviamente con el 100% de exactitud. Ya sabéis que llegar a un modelo con una precisión del 100% es prácticamente imposible. Yo, de hecho, suelo decir que cuando el modelo llega al 100% de precisión, preocuparos, porque algo está raro. Y luego, bueno, extraer información que al final es lo mismo que síntesis del discurso, es muy similar. Pero bueno, estas son las principales aplicaciones, ¿vale?, que tiene el NLP. Obviamente hay más. Esto no es blanco ni negro. Estamos en una escala de grises. Y vamos a pasar un poco a algo que parece trivial, pero que sirve para entender un poco hacia dónde va el NLP. Hemos hablado, obviamente, cuando estamos hablando, yo ahora mismo cuando hablo no pienso en cómo se construye la oración 100%, sino que más o menos no por el habla, por la costumbre que tenemos una forma de hablar y hablamos de, vamos, tenemos una, joder, es que yo me explico muy bien, tenemos una forma de hablar, pero a la vez hemos aprendido, por así decirlo, a hacer esa construcción de las frases sin tener que preocuparnos. Los tipos de aprendizaje, sabéis que hay uno que es incompetente no consciente, es decir, que no se conoce y no se es consciente que no se conoce algo, ¿vale? Cuando estás aprendiendo por ejemplo, cuando estás aprendiendo a conducir, cuando eres pequeño, pues no sabes ni conducir, ni a lo mejor te interesa. Luego, cuando empiezas las clases, esto os lo pongo como ejemplo porque es una cosa bastante curiosa, ¿no? Cuando estás conduciendo, estás aprendiendo a conducir. Bueno, está luego consciente e incompetente, que, vale, no sé conducir y no sé cómo se hace, pero lo tienes interiorizado de decir, vale, yo no sé conducir. Luego tienes consciente competente, es decir, ya sabes conducir, pero de forma consciente, es decir, tienes que estar centrado en la conducción. Y por último eres competente inconsciente, es decir, que puedes conducir, cambias de marcha sin tener que pensar o sabes girar el volante sin ningún problema, que eso seguramente todos los que hayáis aprendido a conducir lo habréis vivido. ¿No? Ahora, cuando lleváis muchos años conduciendo, cambiar de marcha lo haces de forma automática, no piensas en ahora meto la segunda, ahora meto la tercera, ahora meto la cuarta, sino que ya lo haces sin pensarlo. Pues en el lenguaje pasa lo mismo, al final hemos aprendido y somos competentes inconscientemente, pues porque obviamente nos tenemos que comunicar. Pero hay muchos componentes dentro del lenguaje, muchos componentes a tener en cuenta, ¿vale? Hay un análisis morfológico, ¿vale?, sobre las
frases y oraciones y palabras, bueno, en este caso morfológico es de morfo, de palabra, que nos permite mostrar información o tener un concepto aislado en una palabra. Por ejemplo, raíz, ¿vale? Que lo estoy leyendo aquí porque he leído raíz es una palabra que aunque tiene varios significados, sabemos que, por ejemplo, nos podemos estar refiriendo a la raíz de un árbol, ¿vale? O raíces, que es mismo significado, solo que en plural, ¿vale? Luego está el análisis sintáctico de la oración. ¿Cómo se estructura una oración? ¿Cómo hablamos nosotros? Luego, obviamente, ¿qué significa esa frase? Que es el análisis semántico. El análisis pragmático, el análisis del texto más allá de los límites de la frase, para determinar los antecedentes, por ejemplo, el pronombre. Si yo digo, el chico me prestó un libro, sabemos que ese chico me prestó un libro. Y estamos haciendo referencia a un chico en concreto. Si yo digo, él me prestó un libro, si no tenemos ese contexto de que era un chico que estaba por allí por el parque, pues no tendríamos. Y eso es lo que se basa en el análisis pragmático, en un análisis de contexto. A la hora, bueno, la planificación de la frase, ¿no? A la hora de hablar, como vamos hablando, es que tampoco sé cómo explicar esto en este sentido. Y luego ya la generación de la frase, pues cómo sería la escritura completa o cómo sería el sonido que emitimos. Sé que parece una tontería y estamos hablando de cosas que tenéis todos claro y que hacemos todos en el día a día, pero lo hacemos de forma automática y prefiero destacarlo antes de que empecemos con la parte de los modelos de NLP para que tengamos en cuenta esto, que es importante a la hora de transmitírselo al ordenador. Pues estamos haciendo, como podéis ver, estamos haciendo muchos procesos de conocimiento de forma muy automática y de forma muy rápida. ¿Vale? A la hora del análisis morfológico, todos, esto seguro que no os estoy contando nada nuevo y que lo tenéis claro. Tienes una raíz, que es la que denota el significado, y luego tienes una morfología detrás que te indica si es género masculino o femenino, si es singular o plural, si es anterior o posterior, con los prefijos y los sufijos, o si es una profesión, por ejemplo. Todo esto se puede encontrar dentro de la morfología y dentro de lo que sería la estructura de esa palabra. Pero a nosotros, ¿qué es lo que nos da significado de una palabra? Nos da el significado únicamente en la raíz. Entonces, ¿qué le tenemos que dar al modelo? Solamente necesita saber la raíz de las palabras. Incluso, si me apuras, el género también o el número, para saber si es singular o plural, pero no, por ejemplo, si necesitamos saber si es antes en tiempo o después, eso el modelo seguramente no le sea necesario. Y sobre todo si estamos haciendo, por ejemplo, análisis del sentimiento, en realidad no necesitas saber ni el género, ni el número, ni nada por el estilo de una palabra. Tú con que sepas que es bueno o buen, ya no necesitas más. ¿Vale? Hasta aquí el análisis morfológico tenemos claro, todo el mundo entiendo que es lo que es, no tiene mucho más misterio de la vida, por así decirlo, no hemos reescrito nada ni estamos reinventando la rueda. Luego está el análisis sintáctico, todo esto al final encaja, os lo prometo, que sé que os estoy contando a lo mejor una peli y estáis diciendo, Javi, ¿qué tiene que ver el NLP con el análisis semántico, con el análisis morfológico y con toda esta vaina que me estás contando? Y yo cómo hago mi modelo, ahora lo vemos, no os preocupéis. A la hora de hacer análisis sintáctico, todo el mundo cuando construye una oración tiene sujeto, verbo, predicado, bueno, dependiendo del idioma, ¿vale? Pero me entendéis. También construimos la forma de construir, por ejemplo, la oración el perro verde, que es la que estáis viendo en pantalla. No decimos el verde perro, decimos el perro verde. Por lo general. Siempre hay luego matices, pero por lo general tenemos una forma muy concreta de construir las oraciones. Y esto al final nos denota, si os dais cuenta, como una especie de temporalidad. Porque yo sé que después de él me viene o perro o casa, o si me viene la casa o el libro,
después de un determinante, ¿no? Lo normal es que nos venga un nombre el 90% de las veces, digamos. Es raro que que siendo determinante te llegue un verbo después. Entonces, al final la construcción de la oración denota una temporalidad o una secuencialidad, por así llamarlo. Entonces, ¿qué modelos? Ahora estaréis ya todos los que habéis estado en el máster estaréis pensando, oye, ¿qué modelo me vendría bien? Pues un modelo que tenga en cuenta la secuencialidad. ¿Vale? Ya por último, el análisis semántico. Esto más que nada es lo que nos da guerra. ¿Por qué da guerra? Porque, como hemos comentado antes, una palabra tiene relación con otra. Por ejemplo, hoja y árbol tienen una relación. El árbol tiene hojas. Pero tú no vas a decir, el árbol que tiene hojas es donde me estuve sentando. No, me senté en debajo de un árbol. Es lo normal. Entonces, todo esto son relaciones que tienen las palabras. Árbol con hoja tiene una relación. Y eso es también importante poderlo medir. O rey y reina tiene una relación, ¿no? El rey y la reina suelen estar emparejados. O marido y mujer, o lo que vosotros, el ejemplo que os parezca bien, la verdad. Pero todas tienen una relación y es importante saber y poder medir esa relación. ¿Vale? Esto es lo que hace el análisis semántico. Hasta aquí más o menos me vais escuchando bien, ¿verdad? Es decir, no creo que esté contándoos nada nuevo y son cosas que habréis visto seguramente durante la escuela. Entonces, bueno, vamos a pasar a qué técnicas se utilizan en NLP. Os voy a contar 5. Hay más. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo va esto del NLP y cómo funciona. ¿Vale? La primera técnica que se suele utilizar se llama tokenización. ¿Vale? Lo que hacemos es, la frase que estamos analizando la dividimos en tokens. ¿Qué es un token? Una palabra, un signo de puntuación. Eso es un token. Por ejemplo, en Natural Language Processing tenemos 3 tokens. Natural, Language y Processing. No tiene mucho misterio, ¿no? Cogemos una frase que es un mogollón de bytes y lo dejamos como una lista. Esto, si os dais cuenta, los que habéis visto Python, esto pasa de una cadena a una lista de palabras de cadena. Entonces, esto posteriormente nos va a servir porque vamos a poder limpiar estas palabras y vamos a poder extraer solo esa raíz y vamos a poder quitar también las palabras que son poco relevantes. También, aparte de esto, como ya hemos dicho que las frases tienen temporalidad o tienen una secuencialidad, nos interesa hacer una división en eneagramas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque queremos buscar esa relación. This is a sentence, ¿vale? Existe, si lo dividimos en eneagramas, que es básicamente n número de grupitos que voy a hacer, gramas, los tokens que hemos puesto antes, ¿vale? Pues si hacemos this is a sentence con número de eneagramas 1, o no sé cómo decirlo, 1 gramas, unigramas, eso tenemos this is a sentence. ¿Vale? Eso sería con unigramas. No es lo que se suele utilizar. Normalmente para medir esta secuencialidad lo normal es trigramas, cuatrigramas, dependiendo del lenguaje, incluso bigramas nos puede valer si estamos en un contexto específico, ¿vale? Que es básicamente juntar pues de 2 en 2. Una cosa que hay que destacar de esto es que los bigramas se solapan y los trigramas igual. ¿Qué quiero decir con esto? This is a sentence, que es la frase que estábamos hablando aquí. This is es uno, is a es otro, a sentence es otro más. Entonces, en la frase de 4 palabras, this is a sentence, tenemos 3 bigramas.
Y por último, bueno, pues trigramas, si el mundo es justo, pues tri es 3, así que this is a y luego is a sentence. Bien, ¿no? Hasta aquí, esto es una de las técnicas que se aplican para tratar las palabras, las oraciones. Ahora bien, ya hemos dicho que ¿qué más podemos sacar? Podemos sacar más jugo de una oración. Bueno, de una oración no, pero sí de varios documentos. Sí, Gabriela, se realiza después del proceso de tokenización. Todo esto más o menos va ordenado. Una vez tengamos los tokens podemos hacer los bigramas, antes no se suele hacer. Siguiente parte, TF y DF. ¿Esto qué significa? TF es la frecuencia de aparición de un término e IDF es cuántas veces en los documentos aparece referenciado. Sí, eso va luego, Gabriela. Ahora vamos al steaming, a la lematización, no te preocupes. Es que Gabriela está haciendo cosas de NLP, entonces va haciendo spoiler. Gabriela está aprendiendo un montón de este tema. De hecho, lo escogí justamente para que vieseis un poco todos, porque esta parte de NLP quizás es la más lejana a lo que solemos hacer, pero para que también vieseis un poquito de esto. Básicamente, TF y DF. Lo que nos da es el peso de las palabras, ¿vale? De nuestro documento sobre el resto de documentos. Entonces, hay palabras que aparecen mucho en castellano, la palabra de, o la palabra a en inglés. Esas palabras aparecen repetidas un montón. Tiene una significancia altísima, ¿no? Entre comillas. No nos están indicando nada, no nos están dando información. Pero son palabras que aparecen mucho. Entonces, si calculamos su indicador TF y DF, las que están en el 5%, por así decirlo, por encima, aparecen demasiado repetidas. No nos están dando información relevante sobre nuestro documento y de nuestro documento contra el resto de documentos. Y si aparece en el 5% por debajo, no nos está dando información porque son demasiado específicas del propio documento. Entonces, tenemos ahí una franja entre el 5% y el 95%, que son las palabras que nos interesan para poder analizar los distintos documentos. ¿Vale? Eso lo medimos con el indicador TF y DF, como ya he dicho, las veces que aparece versus las veces que aparecen en el resto de documentos. Fórmula muy simple de calcular. En la librería scikit-learn, para los que hayáis tocado esa librería, tenéis un calculador de TF y DF. Así que si queréis echarle un ojillo, podéis. Luego, lematización y steaming, que es a lo que se estaba refiriendo Gabriela. Esto lo que nos permite es limpiar esas palabras. Todo esto es si trabajáis con una librería que es la que vamos a ver ahora, se llama NLTK, veréis que es súper fácil de aplicar, tanto lematización como steaming. Y lo que queremos es limpiar. Queremos limpiar la información de nuestra oración. Ya hemos quitado, por así decirlo, lo hemos dividido en cachitos, ¿vale? Pero ahora queremos limpiar esa información que sobra y para ello aplicamos pues lematización y steaming, que son muy parecidos, por eso no he puesto uno u otro, he optado por lematización. Podéis aplicar lematización para sacar el lexema, luego aplicar steaming, pero veréis que no va a haber mucha variación dependiendo del idioma. El inglés está más pulido, el castellano, por ejemplo, está menos pulido. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que buscamos? Limpiar y quedarnos con la raíz, ¿vale? O con la raíz y sobre todo con algo significa, ¿cómo decirlo? El origen de esa palabra. Por ejemplo, tenemos better en inglés, B-E-T-T-R, que significa mejor.
pero en realidad, si aplicamos lematización, bet, que es apuesta, no tiene nada que ver con better, ¿no? Por así decirlo, sino que lo que buscamos es que sea good, bueno, porque es justamente la palabra de la que deriva. Hay una irregularidad, eso las librerías como en LTK lo tienen contemplado y veréis ahora en el ejemplo práctico que tú pones al lematizador better y te devuelve good. Si pones rocks o piedras, te devuelve piedra, ¿vale? Tema de las stopwords. Esto es muy importante. Aquí he hecho un stopwords de inglés, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos quitando? Palabras que son muy repetidas. Ya hay diccionarios que estas palabras directamente te las filtran. ¿Qué estamos viendo? Si veis la imagen y os fijáis en la imagen, tenemos I, me, my, myself, our, this, the, que son palabras que es que en cualquier oración vamos a utilizarlas. El perro de mi primo dio un paseo. De aparece de mi primo, el DS que nos está diciendo. No nos está dando información. El mi tampoco. El primo es la que nos da información. Perro nos da información de la oración. Paseo nos da información de la oración. Pero el resto sobra. Entonces, todo esto están contemplados en distintos diccionarios que podemos acceder. Podemos hacer el nuestro propio. También eso ahora entramos. Y por último, vamos a hablar de un pequeño modelo que se llama Word2Vec, ¿vale? Que esta es una técnica un pelín más avanzada que las que hemos visto ahora, que lo que busca es relacionar conceptos entre sí. Por ejemplo, si yo tengo persona o, bueno, hombre, rey, yo busco algo que si yo pongo mujer, reina, tenga una separación más o menos similar, ¿no? Porque al final son conceptos que están más o menos igual. Si lo pinto en una gráfica, pues rey tendría la misma distancia que reina, que tendría que ser la misma entre hombre y mujer, por así decirlo. Sé que suenan mal los ejemplos, pero entendamos que es solo docente. Entonces, bueno, hay una librería que nos va a permitir hacer el modelo de Word2Vec. Este modelo nos permite eso, asociar conceptos e intentar buscar pues la máxima relación entre uno y otro. La distancia entre ellos, sobre todo. Pero, sobre todo, y hay algo que me quiero parar, de hecho, es que lo acabo de ver con el título. Quiero leeros esta definición, ¿vale? Word2Vec es una técnica para el procesamiento del lenguaje natural. El algoritmo Word2Vec utiliza un modelo de red neuronal para aprender asociación de palabras a partir de un gran corpus de texto. Esto es la parte que os quería leer y la parte que es importante. Gran corpus de texto. Seguramente cuando estéis leyendo cosas de NLP aparezca este palabra que es corpus. Y quiero aprovechar para daros la definición de corpus y que todo el mundo cuando lea NLP, cosas de NLP, tenga claro qué es esto del corpus. El corpus, ¿vale? Esto es una definición que he sacado de la lingüística porque yo como sabéis muchos de vosotros, yo soy informático, no me dedico a ser lingüista, entonces prefiero leerlo francamente porque ellos lo cuentan mucho mejor. En lingüística, un corpus es un texto, un corpus del texto es un recurso lingüístico que consiste en un conjunto grande y estructurado de textos y de palabras, por consiguiente, también. Perdón, es que a veces me lío con el chat, pienso que habéis escrito. Básicamente, ¿qué es esto del corpus? ¿Vale? Esto es la definición que se da de corpus. Es un conjunto de palabras. ¿Por qué es importante tener claro el corpus? Por ejemplo, aquí viendo que está Gabriela, pues aprovecho. Si hablamos en un tema de finanzas,
las palabras que utilizamos refiriéndonos a finanzas son muy concretas, son muy específicas. Y si vamos a un corpus generalista del castellano en general, a lo mejor esas palabras no aparecen o no se encuentran en nuestro propio conjunto de palabras que vamos a utilizar para analizar. Y es por ello que es importante, cuando nosotros vayamos haciendo nuestro análisis en enegramas, bigramas, que veamos si luego, cuando asociamos con el corpus, que al final nos indica el número de palabritas que tenemos y cuántas palabras estamos analizando y en qué posición se encuentran, si estamos teniendo en cuenta la secuencialidad, ahí, ¿vale? Tenemos que ver cuántas se nos quedan fuera. Puede ser que si estamos en un contexto, ya os digo, esto me lo estoy inventando y estoy haciendo una suposición, pero puede ser que cuando hagamos la asociación perdamos información importante. Entonces, cuando estemos haciendo nuestro análisis en train y test, podamos hacer match de la información y podamos extraer esa información importante del dataset. Bueno, dicho esto, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de los modelos de Machine Learning. Como no sé cuántos de vosotros estáis o no, se conserva luego de realizar la limpieza de stopwords. No, cuando tú eliminas las stopwords, no mantienes esos stopwords dentro de los enegramas. Entonces, cuando tú haces los enegramas, limpias las stopwords y en los enegramas lo haces, por ejemplo, lo último, para no tener ese problema de las palabras que no te interesan. Las stopwords las tienes que quitar de lo primero, porque al final si no te va a impactar. Ahora, por ejemplo, ahora os enseño, si queréis. He hecho un par de notebooks para que lo podamos ver. Gabriela, si te he respondido, me pones OK. Si no, me dices, Javi, no te olvides. Vale. Quiero hablaros, porque ya os digo, como no sé si todos sabéis de lo... Luego lo comentamos si quieres. Me envías un mensaje y lo vemos juntos. En cuanto al tema de... Volviendo al tema de la charla. No sé cuántos de vosotros estáis relacionados con el tema de la analítica, ¿vale? Y si habéis visto alguna vez temas de redes neuronales, que es algo que está siendo, como por así decirlo, trending topic. Solo se habla de redes neuronales, parece algo increíble. ¿Qué es esto de las redes neuronales? ¿Vale? Para los que no lo conozcáis. Son redes artificiales programadas que buscan emular el funcionamiento de un cerebro, por así decirlo, del conjunto de neuronas que tiene un cerebro. Se basan en 3 capas, bueno, 3 capas entre comillas, ¿vale? La capa de entrada, que es donde tú colocas los datos, una capa oculta, que eso es lo que no sabemos cuántas capas internas vamos a tener, si vamos a poner 2 capas densas o tal, eso está en la capa oculta, y luego está la capa de salida, que es donde nosotros vamos a tener la salida de nuestro modelo, ¿vale? La capa oculta podemos, ya os digo, se llama oculta porque tenemos una cajita negra que tapa el número de capas que hayamos puesto. Cuando nos referimos, ahora vamos a ver los ejemplos a grandes rasgos de cuáles son las redes neuronales, ¿vale? Los tipos de redes neuronales se pueden mezclar, ojo al dato, pero está el multilayer perceptron, ¿vale? Que es una red neuronal artificial típica que lo que hace es conectar todas las neuronas entre capas. Como veis, en la capa de entrada tenemos 1, 2, 3 hasta las n entradas que tenemos en la capa oculta, m perceptrones conectados con todas las entradas y luego una capa de salida, que es, por ejemplo, en este caso, como solo tenemos uno o estamos prediciendo una única clase, es decir, una probabilidad de que algo se esté dando, o por el contrario, estamos prediciendo un valor. Dependiendo de cómo sea la función que nos dice si es una probabilidad o es una regresión, pues estaremos haciendo una cosa u otra, ¿vale? Eso es importante saberlo de cara a lo que vamos a ver a continuación. Estas son las redes neuronales más simples.
espero que con este pequeño briefing de ideas os pique la curiosidad y podáis leer más. Al final es bastante interesante todo este mundillo. Y luego, posteriormente, después de haber aplicado los multilayer perceptrons, surgen otras nuevas redes neuronales, que estas seguramente sean más conocidas, que son las redes neuronales convolucionales. ¿Por qué son más conocidas? Porque son las que se utilizan para la detección de imágenes. Seguramente hayáis visto el típico vídeo típico de LinkedIn, ¿no? O sale un vídeo y sale una personita, pum, pone un cuadradito, mira, una persona, o 2 personas, 3 personas, 4 personas. Eso se hace con redes neuronales convolucionales. ¿Vale? Este tipo de redes son un poco especiales. ¿Vale? No quiero entrar tanto a detalle, pero básicamente se basan en coger pequeños cachitos de la imagen y van haciendo el proceso que se llama convolución y pooling para extraer las features más importantes de esa imagen. Y con ello, luego, como podéis ver, hay otra cosilla al final que pone Feature Learning y luego tenemos Structural Conditional Classification. Ahí, eso sería un clasificador que basado en esas features que han extraído nuestra red convolucional, entrenamos lo que serían capas densas y ahí podemos sacar una predicción. ¿Vale? Hasta aquí espero no liaros mucho, no quiero entrar en muchos temas técnicos, estoy intentando hacerlo lo más sencillo posible. No obstante, si tenéis alguna duda, me podéis enviar un correo al correo de CUP, o si queréis más información, me podéis enviar un correíto y yo os mando más información sobre este tipo de redes neuronales. En cuanto a tema de NLP, ya hemos estado hablando de la importancia de la secuencialidad. Entonces, vamos a pasar a hablar de las redes neuronales que tienen esa secuencialidad de forma más que es su característica principal, que son LSTM y GRU. ¿Vale? Se le llama LSTM a Long Short Term Memory, LSTM, y es una arquitectura de red neuronal recurrente, es decir, RNN. Básicamente lo que ocurre con esta red neuronal es que no lo manda todo hacia la capa de delante, es decir, no todo el envío de información es hacia la capa de delante. Yo tengo dos capas, una que emite, una que recibe. En este caso, mi capa primera que envía también se propaga esa información hacia abajo, si lo vemos en vertical. Básicamente tiene esa recurrencia y ese envío dentro de la misma capa que nos permite ver cómo es esa secuencialidad. Por eso es importante esta red neuronal. ¿Vale? Al igual que tenemos el STM, que tiene memoria, que es lo importante, es una de las cosas que es importante, que es que tienen memoria, por así decirlo, que dependiendo de cómo se haya entrenado, van a obtener una memoria y van a poder liberar ciertas puertas que antes no lo podíamos hacer. Aparte de eso, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo es una red neuronal de este tipo, es de esta forma. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí que destacar eso, que no solo hay un output, sino que también hay un next cell state, que se lo enviamos a la siguiente al siguiente perceptrón. ¿Vale? Hasta aquí no quiero entrar en el tema de las puertas lógicas. El STM es una red neuronal que consume muchos recursos en el entrenamiento, también os digo. Como estáis viendo, tiene muchas operaciones dentro de lo que sería un perceptrón de la LSTM. Entonces, claramente, esto cuesta entrenarlo. Una red neuronal medio que LSTM con tarjeta gráfica, tranquilamente, 3 horas, 4 horas, sin despeinarnos. Entonces, cuidado. Y luego, bueno, está la GRU, que es más liviana que el STM, pero no puede hacer todo lo que hace el STM. ¿Vale?
GRU, por ejemplo, una de las cosas más importantes en el caso de NLP es que no aprende idiomas simples, que si son aprendidos por el STM. Si son idiomas complejos no tiene problemas. Si son más fáciles, por así decirlo, pero no fáciles de aprender para nosotros, ojo, no lo aprende, no aprende esa secuencialidad que tiene ese idioma. ¿Vale? Bueno, porque veáis un poquito la diferencia, como veis, una célula GRU es mucho más simple, ¿vale? Que una LSTM, ya estáis viendo que el número de operaciones es menor. Y luego ya por último, ¿vale? Voy a pasar el ejemplo práctico. Nos quedan 5 minutillos, os voy a pedir seguramente 5 o 10 minutillos más, siento quitaros un poquito de tiempo. Pero bueno, pasamos a este ejemplito para que veáis que no es difícil de implementar esto que hemos estado hablando, que yo sé que son muchas palabras, mucha información, mucho todo de golpe, pero veréis que no es difícil. Veamos a ver. Entramos a nuestro Jupyter y básicamente lo que he hecho ha sido un pequeño notebook de tratamiento de la información con NLP y luego un Word2Vec. La librería que se utiliza es NLTK, ¿vale? A la hora de cuando ejecutéis esto, a ver si me ejecuta, porque todo hace tiempo que no lo ejecuté yo. Aquí sale una pantalla, bueno, le dais a Download All, ya la podéis cerrar cuando haya descargado todo y básicamente os saldrá un estado de true, de que ya ha descargado toda la información de ese GitHub y ya podemos empezar a realizar toda la información. Bueno, todo el tratamiento en NLP. En este caso, solo he descargado los módulos de inglés, entonces no puedo realizar en otro idioma, pero para empezar, bueno, para que veáis cómo funciona, bueno, es un ejemplito al final. ¿Qué queremos hacer? Cuando queremos tokenizar, ¿vale? En este caso lo que hacemos es utilizar la segunda parte de ejecutamos el sendTokenize para que nos pueda generar una oración y también el WordTokenize que nos permite partirlo en pequeñas palabras, en las palabras que hemos comentado antes, ¿os acordáis? Como podéis ver, aquí hay cosas que no son especialmente buenas y que tendríamos que limpiar. Ojo, esto es importante, estas cosas las tenemos que limpiar. La coma no da información. Esta coma de aquí, la posición número 2, si empezamos a contar desde el 0, no agrega información a la oración. Entonces, como veis, no está contemplada en stopwords, pero básicamente aquí hay palabras, en el caso del inglés, que no nos aportan información. In no nos aporta información. Am no nos aporta información. Entonces, esto está registrado todo en las stopwords. Como podéis ver, hello everyone, I learning NLP Spain. Esto, ya con esta información, sabemos que estamos saludando a todo el mundo y que estamos aprendiendo NLP en España. Fácil, ¿no? Sigamos, pues. A la hora de la realización de los enegramas. Muy sencillo de tratar con ello. Hay una librería en la propia librería NLTK que nos permite hacer una tokenización que se llama Ngrams. De hecho, podéis utilizar, si son específicos, Bgrams y Trigrams, si mal no recuerdo, también están. Y nos permite partir una oración en estos tokens que hemos comentado. En este caso estoy utilizando Tokenized Words, pero si utilizamos... a ver, esperad. Tokens. Ahí estaríamos utilizando después de la eliminación de stopwords y como podéis ver nos salen con un cuatrigrama, pues nos sale hello everyone, I, everyone, I learning, I learning NLP y así sucesivamente. Y lo que os quería comentar de la lematización, ¿vale? Como podéis ver,
¿vale? Esto lo podemos ejecutar sin problemas. Aquí estamos extrayendo la información relevante. Rocks son piedras, pero me da igual que sea 100 piedras que 1000 piedras. Estamos hablando de una piedra. Estamos entendiendo el concepto piedra. Rock. Con rock no es suficiente. Corpora. A corpus. ¿Por qué? Corpora es el plural de corpus. Entonces, con corpus no es suficiente. Y lo que os comentaba, better, mejor, good, bueno. Es lo que nos interesa. Es la información relevante. Y por último, bueno, al final solo os voy a robar un par de minutillos más. ¿Cómo hacer un word embedding? ¿Vale? Aquí tenemos un pequeño textillo, 3700 líneas de texto, pero básicamente es un libro de, un texto de Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? De Lewis Carroll, y está, bueno, pues un cachillo escrito. Y con ello podemos ver la distancia que hay entre la palabra Alice y la palabra Wonderland, por ejemplo, o Machines. Para ello, y para generar un modelo de Word2Vec, leemos el texto y lo que hacemos es ir poniéndolo todo en minúsculas para que sea más fácil de identificar y lo vamos añadiendo a nuestra lista de data, y hay una librería que se llama Gensim que nos va a permitir hacer este modelo de forma bastante simple entrenando un modelo de Word2Vec, ¿vale? Y podemos saltar distintos eneagramas para poder entrenar el modelo. En este caso estamos saltando 1 para que vaya dando saltos, porque en este caso no está limpiado, por así decirlo, los datos. Skipgram. Yo te diría que Skipgram es mejor. Pero bueno, que luego al final te puede salir mejor o peor. Pero bueno, temas aparte, nada, ya estáis viendo, una línea, llamar al modelo y que te salga los resultados. Hacemos model one similarity, pum. Oye, ¿cuánto es la distancia entre Alicia y Wonderland? Pues muy alta, está muy cerquita, ¿no? La distancia, es decir, la no sé decirlo, similaridad entre Alicia y Wonderland es muy cercano, porque al final el libro se llama Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en Wonderland. Y visto esto, chicos, pasamos a la ronda de preguntas, si queréis. Voy a poneros aquí la última información, y si tenéis alguna pregunta o queréis hacerme alguna pregunta, alguien que no le haya quedado claro algo, alguien que quiera saber algo más o demás. Chan, chan. ¿Nadie? Si no hay pregunta, a ver, sí. La similaridad entre palabras, ¿para qué se usa específicamente? Para poder asociar conceptos. Es decir, obviamente sirve para la comprensión del texto, tienes razón, y sirve, sobre todo es lo que te comento, busco la relación entre una palabra y otra en el mismo texto. Es decir, en ese texto, ¿cuántas veces aparece ¿cómo se dice? Referencia a la junta, por así decirlo. Sí, es lo que os decía. Si vemos entre hombre y mujer, pues habrá una distancia similar entre rey y reina. ¿Vale? Porque al final son
dos conceptos muy similares, solo que están haciendo referencia en uno se está haciendo una referencia a la categoría social. Depende. Eh, con respecto a la pregunta de Gabriela, ¿el vocabulario es necesario crearlo? Depende. En el análisis te han salido muchas palabras que no tenían que no estaban en un corpus ya creado. En caso de que el corpus no tenga las palabras que son de interés, tienes que realizarlo por ti mismo. En caso contrario, no es necesario. No tengo tanto la profesión de ingeniero, más sí de abogado, tratando de conocer la programación en ese sentido. ¿Podría facilitar su proyección para estudiar más detenidamente y con calma? Dices la presentación que estoy proyectando, entiendo. En ese sentido, Javier, no sé si estás por aquí. No sé cómo podemos hacer ese tema. Bueno, si nos das un correo te lo hacemos llegar. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? No, no hay problema, Javier. Te voy a copiar el correo. Dame un segundo. Vale, pues si no hay más preguntillas, chicos, damos por finalizada. Un libro que recomiende de NLP o un autor. Depende. Depende de para qué. A mí, por ejemplo, si estamos hablando en temas de Deep Learning, seguramente te recomiende el libro de Ian Goodfellow de Deep Learning. Si es más por el tema de NLP, la verdad es que no tengo un libro favorito a la hora de tratarlo, sino que simple y llanamente puedes encontrar mucha información en el propio buscador Google. Nada, Roberto. Gracias a vosotros por venir. Esto ya os digo, es solo un baño, ¿eh? No, el NLP tiene mucho, vamos, kilos y kilos de libros e información que leer. Y ya, bueno, dependiendo de qué parte o qué queréis hacer. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, ¿alguna preguntilla más antes de que claudique?
Perfecto. Pues nada, paramos la transmisión y paramos todo.